En la mañana con 21 minutos, continuamos junto a ustedes. Ahora nos acompaña el economista Diego Olmedo. Le hemos invitado para hablar acerca de cómo se ve la situación del país durante el gobierno del presidente, el licenciado Lenín Moreno, y ya va a su segundo periodo. Así que muchas gracias, muy buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Vayamos con lo primero. ¿Ustedes cómo analizan la situación económica actual que vive el país, cuando día por día la gente tiene diferente concepto, diferente concepción con respecto a este tema? Bienvenido. Luis, muchísimas gracias por la invitación. La realidad del Ecuador es, en materia económica, es delicada. Se necesita hacer un análisis profundo sobre las variables que intervienen en el dinamismo económico. Es verdad que el PIB es un buen indicador. De todas maneras, es relevante tomar en cuenta cómo va variando el presupuesto general del Estado, cómo van actuando los diferentes agentes económicos dentro de la economía, y más importante es ver qué está pasando de cara de Ecuador frente al mundo. Esas variables precisamente son importantes a la hora de analizar y tomar un diagnóstico concreto del país. Mi diagnóstico, a mi criterio, es que el país viene atravesando una situación bastante delicada. Necesitamos estabilizar las finanzas públicas y dar confianza a los agentes privados para que sean el motor de la economía ecuatoriana. Cuando hablamos de algo difícil para el sector empresarial o para el sector social, hablamos de la sociedad, pero tiene que irse por el tema primero empresarial, que son los que generan empleo. Precisamente, el sector privado debe tomar confianza mucho de las políticas económicas. El sector social el sector privado viene muy aquejado, y son 10 años donde es un sector que ha venido severamente golpeado, y el sector social que viene en un entramado, ¿no? Y básicamente por el lado del consumo de los hogares. Es ahí donde hay que tomar mucha consideración de cara a lo que venimos haciendo hace 10 años atrás y qué es lo que queremos de economía de aquí a 10 años más. Cuando hablamos del consumo de las familias, ¿a qué nos referimos? Básicamente a lo que tenemos como en el dinero que tenemos en nuestra billetera para poder salir a consumir y poder salir a comprar. Eso lógicamente viene apalancado mucho de los sueldos y los salarios que vienen pagando el sector privado y el sector público. Si es que hay una desviación, una distorsión, un choque, lógicamente las familias se van a ver perjudicadas severamente. Y eso es lo que precisamente me he permitido analizar en estos últimos años en los que vengo estudiando de cerca la economía ecuatoriana. Desde ese punto de vista, ¿qué ha analizado usted? ¿A qué se debe esta complejidad que se presenta en la comunidad o en la sociedad ecuatoriana? Básicamente, el gasto del consumo de hogar forma parte del 40% de la estructura del PIB. Eso significa que si hay una incidencia mayor en el gasto del los consumos de los hogares, eso significa que la economía se va a ver severamente lesionada. De tanto en cuanto podamos entender que hay déficits fiscales, hay que remontar una situación adversa en ese sentido, tenemos que empujar a la economía en una variable que es muy importante, que es la liquidez. Ahora, dentro de ese marco se quiere decir que la ciudadanía no está consumiendo, lo que está es ahorrando por manejarse el tema de la incertidumbre que puede pasar en el 2019 económicamente. Precisamente, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador sacó hace unos datos muy importantes, y es que existe dinamismo en el sistema, en el crédito, pero hay una contracción de los depósitos. ¿Qué significa? Lo que usted bien indica, es que las familias ahora están comenzando a ahorrar para prever lo que va a pasar a futuro. La gente ya no quiere consumir ahora y quiere relegar ese gasto para lo que puede pasar de aquí a futuro. Y en el tema laboral, ¿qué está pasando con las empresas? ¿Están recuperando ciudadanos profesionales o gente a trabajar en sus empresas, o realmente se mantienen por el tema de mucho impuesto o mucho gasto? Sí, hay un tema que es muy importante y lo he dicho en algunas entrevistas anteriores, y es que nosotros como economía tenemos que privilegiar la productividad. La productividad viene muy apalancado del costo de la mano de obra directa. Esto significa que si es que hay empresas que pueden contratar mano de obra mucho más barata, lo van a hacer, porque necesitan reducir sus costos de producción. Esto significa que si es que queremos ser más productivos, no podemos ir a apostarle a que si es que queremos capacitar a la gente, no podemos ir a hacer ahorros pequeños. En realidad lo que se busca hacer es que la mano de obra esté altamente calificada, pero eso encarece los costos de producción.
Es así que si es que queremos regresar a ver y queremos contratar mano de obra que sea migrante o nacional, ahí está una gran diferenciación en nuestros costos de producción. ¿Por qué? Y eso lógicamente implica un costo supremamente grande para una empresa a la hora de tomar decisiones de producción. Porque si es que existe una mano de obra en el Ecuador que puede estar rondando los $386, que es el salario básico, pero existe mano de obra extranjera que viene y por menos algunas empresas seguramente lo podrán hacer. Claro, sujetas a la ley, ¿no? Pero lo pueden hacer. Entonces eso merma el sistema, merma el empleo en el Ecuador. Merma el empleo, no se genera empleo, pero las empresas crecen. Sí, pueden crecer. Lo que es una situación dicotómica, porque si es que queremos reducir costos, hay empresarios que lo van a hacer. Entonces, eso es lo que hace que se vuelva un círculo vicioso en vez de convertirse en un círculo virtuoso. Precisamente porque el país necesita un factor que es muy importante, que es la productividad. Es cuánto valor agrega en cada hora de trabajo. En el tema de empleo o desempleo, ¿cómo hay que mirarlo al país? ¿No están generando esas fuentes de empleo en el Ecuador? Por hoy es un tema delicado. La nueva ley lo que busca es entrar a incentivar la producción, incentivar las inversiones. Eso no va a pasar de un día al otro. Se necesita un par de años si tenemos una relación. Si queremos reducir en 1% el déficit fiscal y queremos crecer en un 4% del PIB a términos relativos, significa que el país necesita 2 periodos presidenciales para ver realmente una reactivación económica, y eso es delicado. Pero hay una ley que se aprobó, la ley de fomento productivo. ¿Qué tanto y cuánto tiene esta que pasar los meses para mirar que está realizándose el tema de la productividad? Para eso era enfocada. Sí, en principio la ley tuvo un gran empuje, que fue precisamente generar una cierta señal de confianza en los empresarios. Pero hay que entender a la ley como un proyecto a largo plazo. Precisamente por eso me permito decir que al momento de entender las cifras económicas, se necesitarían aproximadamente 2 periodos presidenciales para que el país llegue a nivelar sus niveles de finanzas públicas, incentivos al sector privado y precisamente aumentar el empleo. Pero para que esa confianza son 8 años que pueden pasar muchas cosas. Sí, es delicado. Precisamente ahí es donde tenemos que ser como país rigurosos y verle al país a largo plazo. Es el tema de la deuda. Si realmente el país está en capacidad de endeudarse, ¿hacia dónde va a ir esa deuda? Si el país está en capacidad de invertir, ¿hacia dónde va a ir esa inversión? Hay que ser muy rigurosos en ese análisis. Finalizo entonces, ¿cómo le ven ustedes el panorama económico del país para el 2019? Hay que ser claros en una cosa, Luis. Necesitamos reducir la brecha del déficit fiscal. Eso es importantísimo. Y para hacer eso necesitamos reanalizar la sobreestimación por el lado de los ingresos. Tenemos que entender que al sector privado no hay que toparlo, porque viene haciendo una recaudación importante. Se está preveyendo que se pueda recaudar $15,000 millones para salir a las urgencias del gasto corriente. Pero hay que hacer una reestimación sobre los gastos que vienen por el lado del capital, que son precisamente los ingresos petroleros. Muchísimas gracias a nuestro segundo invitado en esta mañana, Diego Olmedo, es analista económico, junto a nosotros, hablando sobre la situación económica del país.